Good morning, everyone. I'm teacher Senia Carrasco, and you are fourth grade A and B. We are going to continue with food and values, and we are going to exchange specific information about food, eating habits, exercise, and sports from different sources. And also, we are going to use adverb of to show frequency. Ok, vamos a intercambiar información específica sobre la comida, sobre los hábitos alimenticios, sobre el ejercicio, sobre los deportes que se hacen en diferentes formas. Y también vamos a recordar lo que fueron los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia es lo que usamos para identificar la cantidad de veces que hacemos algo, como por ejemplo always, usually, sometime, often, never. So we are going to see something specific in the following slides. Okay, we are going to talk about food values. So food contains the nutrients your body requires to get the necessary energy to work. A balanced diet is important to keep a healthy lifestyle. Bien. La comida contiene los nutrientes que tu cuerpo necesita, ¿verdad? Que tu cuerpo requiere obtener para así obtener esa energía necesaria para trabajar, para que funcione correctamente. ¿Cómo logro eso? Con una dieta balanceada. For that reason, it is important, por esa razón es importante mantener un estilo de vida saludable. ¿Y cómo mantengo un estilo de vida saludable? Haciendo deporte, comiendo una comida balanceada. Sabes que existe the pyramid food. So there are some groups of food that you need to eat of them, different things, but not in a big amount. No debemos comer de todos los grupos de las comidas en grandes cantidades, no. Tiene que ser balanceado. Todo en esta vida tiene un equilibrio. Por eso es que tiene que ser balanceado. So we are going to see something more. We need to review the adverb of frequency. Los adverbios de frecuencia es en qué tan frecuente yo practico o hago algo. For example, we often use adverb of frequency for talking about the frequency of something, como ya expliqué. Los adverbios se usan para identificar o indicar la frecuencia con la cual yo hago algo. Esto ya lo habíamos visto en otra clase, pero es para repasar un poco porque hoy vamos a hacer algo similar o vamos a trabajar con los adverbios, con las comidas y con algunas actividades formando oraciones. So remember the word always. Always, ¿qué significa? Siempre. For that reason, it has a percentage. Tiene un porcentaje de ¿cuánto? 100%, 100%. Eso quiere decir que es algo que yo hago siempre. Por ejemplo, I always brush my teeth. Yo siempre cepillo mis dientes. I always take a shower. Yo siempre tomo un baño. Usually means usualmente. 90%. 90% significa usually. O le damos 90% a usually. Usualmente. Una oración con usualmente podría ser I usually drink coffee in the morning. I usually drink coffee in the morning. Yo usualmente bebo café en la mañana. Usualmente porque no lo hago siempre. De repente puedo tomar chocolate o maybe a orange juice. Puedo tomar un jugo de naranja o maybe a milk, un vaso con leche. Often. Often means no tan seguido. No tan seguido. Puede ser 70% often. An example with often, I often
do the laundry. I often do the laundry. Yo comúnmente lavo mi ropa. Algunos dirán, teacher, yo no hago eso nunca. Often. I often do the laundry. Or maybe I often make my homework. A veces hago mi tarea. Or the next word is something. Something. Something means algo algunas veces. In this picture you have something, but the right word is sometimes. Sometimes. So I'm going to write here sometimes because there is a little mistake. So it's sometimes. 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 It means similar, but the word, the right adverb is sometime, not something. It's the same. Es lo mismo, pero la palabra correcta es sometimes, algunas veces. And never means zero. Nunca. Never means nunca. So we are going to see now the simple present with adverb frequency. Ahora vamos a mezclar lo que es el tiempo presente y el adverbio de frecuencia. El tiempo presente es lo que cuando yo hablo en forma presente, por ejemplo, yo estoy escribiendo la tarea o yo escribo la tarea. Yo escribo la tarea significa que estoy hablando en tiempo presente. Yo como manzana, está en presente. Si yo digo yo comí manzana, está en pasado. Si yo digo yo comeré manzana, está en futuro. Y si yo digo yo estoy comiendo, eso se llama presente continuado, que es el que lleva ing. ¿Recuerdan el ing? ¿Recuerdan? Es la terminación ando, yendo en los verbos. Pero en este caso vamos con el simple present y vamos a ver cómo formo una oración usando el simple present y donde también aparezca un adverb of frequency. Hay dos reglas. The first one, hay dos reglas. La primera es la siguiente. Adverb of frequency are placed before of main verb. Bien, el adverbio de frecuencia es ubicado before of main verb. Antes. Before significa antes. Antes del verbo principal. En esta oración, si no existiera, ahí dice, they sometimes eat in restaurant. Si no existiera sometimes, mi verbo principal sería eat, que es comer. Ellos comen en restaurantes. Está en presente, ellos comen en restaurantes. Pero yo quiero ser más específico. Yo quiero meter un adverbio de frecuencia para indicar qué tan seguido lo hacen. Y en este caso meten sometimes. ¿Qué significa sometimes? Algunas veces. They sometimes eat at restaurant. Entonces, la regla es, cuando existe un verbo principal, cualquier verbo, correr, cantar, trabajar, lavar, barrer, cuando existen este tipo de verbos, el adverbio va adelante de ese verbo, como en esta oración. They sometimes eat in restaurants. The next one, next rule, la siguiente regla. When the sentence includes verb to be and is are, the adverb goes after the verb. Explico ahora. Si la oración tiene verbo to be, ¿cuál es el verbo to be? Ya lo hemos visto. Am, is, are. Son 3. Si la oración tiene ese tipo de verbo, entonces el adverbio de frecuencia va después. ¿Ok? En una va antes cuando es verbo principal. Y si tiene verbo to be, va después. En este caso es, she is always healthy. Ella siempre está saludable o ella es siempre saludable. She is always healthy. En esta oración tenemos is. Por esa razón, el adverbio va después del is. No se pone she always is. No, se pone she is always. Creo que me están comprendiendo, ¿verdad? Si hay un verbo como correr, cantar, brincar, bailar en la oración,
O sea, en otras palabras, si en la oración no está ni am, ni is, ni are, es el verbo principal, es un verbo principal cualquiera, correr, saltar, brincar. Y eso quiere decir que el adverbio debe ir antes de ese verbo. Ahora, si en esa oración usted ve en algún lugar is, are o am, the adverb of frequency goes after. Si usted ve am, is, are, que es el verbo to be, en esa oración, el adverbio va después de ese verbo to be. ¿Ok? So, I think that you understand. Yo pienso que me comprendieron. So, what is the homework? You have to order sentences. Tienen que ordenar oraciones usando el simple present y también van a ver adverbios de frecuencia. Entonces, para eso expliqué las dos reglas anteriores. Bien, por ejemplo, en la primera oración tienen eat, never, Lucy, fast food. Bien, la primera palabra, ¿cuál sería? El sujeto de la oración. Ya puede ser un nombre o puede ser el pronombre. Un pronombre, recuerden los pronombres I, you, he, she, it, we, you y they. Esos son los pronombres. Y también pueden aparecer nombres de persona, como en ese caso, Lucy. Entonces, la primera palabra en esta oración, ¿cuál es? Lucy, of course, porque es el objeto o el sujeto de esa oración. Lucy. ¿Qué viene después? ¿En esta oración vemos algún verbo to be? No, no vemos ningún verbo to be. No está ni am, ni is, ni are. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Entonces tengo que identificar cuál es el verbo en esa oración. En esa oración el verbo es eat. Eat es comer. Entonces, ¿qué decía la regla sobre el main verb? Vamos a ver de nuevo la regla. Dice, the adverb frequency are placed before of main verb. En este caso existe el mismo verbo que es eat. Y si vemos, pusieron el adverbio de frecuencia antes de ese verbo. Entonces, regresamos a la práctica o a la tarea. Lucy, si el adverbio va primero que el verbo principal, ¿cuál es el adverbio en esa oración? Never. Van a identificarlo porque tienen una diapositiva, un slide, donde están los adverbios, ¿verdad? Entonces dice, Lucy never eat fast food. Lucy nunca come comida rápida o comida chatarra. Bien, las otras las van a hacer a sí mismo. Recuerden que los adverbios de frecuencia están en un slide o en una diapositiva un poco antes de esta. ¿Ya? Los verbos son fáciles de identificar. Traté de poner el mismo verbo en las oraciones. Todas tienen el mismo verbo para que no se confundan. Tienen el verbo eat, que es comer. Entonces eso los va a ayudar a hacer la oración. El verbo es siempre el verbo es eat. En alguna no, porque tuve que meter el verbo to be en alguna para poder que hicieran la práctica correctamente. Así que good luck and we're going to see you the next Friday.